vamos a ir orando a nuestro Dios para su obra en esta predicación. Oremos nuevamente. Padre, estamos ante ti, esta palabra de vida, esta palabra, Señor, toda suficiente tuya, palabra de salvación. Pido, Dios, que obres mediante ella, sé glorificado, Señor nuestro. Oramos, Señor, por esta obra tuya, en el nombre de Cristo. Amén. A veces pasamos por situaciones difíciles en la vida. Puede ser que uno haya escuchado algún viento de doctrina que haya retado, probado su fe. Puede ser que sea una situación personal en la cual uno está atravesando, y uno puede llegar a sentir, pensar diversas cosas. Y en estos tiempos lo que tenemos que hacer es recordar los fundamentos de la palabra de Dios, recordar verdades fundamentales, aferrarnos a ellas y seguir adelante. Y una de estas verdades la vamos a ver en esta mañana, y es que debemos agradecer a Dios por su evangelio eficaz. Debemos agradecer a Dios por lo eficaz, lo poderoso que es su evangelio. La semana pasada vimos la primera porción de la epístola a los Colosenses, en la cual vemos la identidad que tenemos en Cristo. En la semana anterior introducimos toda la epístola, viendo por qué Pablo estaba escribiendo a los colosenses. Ellos habían sido atacados mediante varias falsas doctrinas, una doctrina de obras para salvación, otra de experiencias y revelaciones místicas, y que estas, y también corrientes de la cultura greco-romana, de filosofía, eran filosofías huecas que prometen, pero que no pueden dar lo que prometen, no pueden llenarte como prometen. Entonces, en este contexto, vemos Pablo arrancando su epístola orando por los hermanos. Y en esta oración lo que él está haciendo es dando gracias a Dios por la obra en los hermanos. Y lo que vemos mediante esta oración es que él da gracias recordándoles a ellos la verdad fundamental del evangelio eficaz en sus vidas, y esto es lo que vemos en la oración. Entonces, en la oración veremos el agradecimiento a Dios, vamos a ver el fruto del evangelio y también la extensión del evangelio. Vemos esto en Colosenses 1, 3 al 8. Colosenses 1, 3 al 8. Vamos a leer este pasaje. Dice así en la palabra de Dios en Colosenses 1, 3 al 8. Voy a leer yo el 3, vosotros el 4 y yo el 5, así sucesivamente. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Bien, amén. Lo primero que vemos entonces es el agradecimiento al Dios del Evangelio. Vemos este agradecimiento mediante una oración. Entonces, hablemos un poco de lo que es la oración. Pablo está orando y vemos, dice, siempre orando. Este siempre orando
por vosotros, creo que mejor entendido, y así lo traducen algunas traducciones, siempre que oro, oro por vosotros. Creo que capta mejor lo que está diciendo aquí. Y cuando dice siempre orando por vosotros, entonces en el siempre da por sentado que Pablo está orando mucho. Da por sentado que él ve la oración como algo necesario a su vida. Dios nos habla mediante su palabra y tenemos una relación con él. Y nosotros la hablamos en oración. Entonces está orando por los hermanos. Ahora, cuando uno piensa en su vida, ¿quién aquí podría decir, pues yo estoy muy contento con mi vida de oración? Tengo una vida de oración que rebosa de fervor. Espero que pueda ser el caso para varios de nosotros. A lo mejor no es así. Quizás uno se encuentra muy distraído, muchos afanes tenemos, y quizás has tenido tiempos en tu vida, yo he tenido tiempos en mi vida en los cuales tenía tiempos de oración, temporadas de oración bastante completas, y otros en los cuales me he encontrado medio seco. Y cuando vemos siempre orando aquí, nos está diciendo que la oración debería ser algo regular en nuestra vida. Ahora, cuando decimos algo regular, debería ser más que, vale, oro un minuto aquí y allá a través del día. Eso está bien. Deberíamos tener tiempos de oración o un tiempo de oración diario. Creo que es buena disciplina. No es que el pasaje diga, ten un tiempo, no, dice siempre orando, pero para no solo tener oraciones así leves, bueno, pasé esta situación en el día, la entregué al Señor, amén, así sea, pero que se tenga tiempo dedicado más que esto a la oración. Entonces, si estás orando de manera en la cual dices, bueno, tengo regularidad, tiempo y oro a través del día, gloria a Dios. Si no es así, difícilmente va a ocurrir si no lo planificas. Va a ser más factible tener esto si dices, bueno, voy a disciplinarme, voy a planificar que tal día o tal tiempo del día es cuando yo oro. Y es cierto que va a ser muy diferente si uno trabaja, tiene niños jóvenes, el tiempo que uno pueda darle a la oración que si uno está jubilado. Eso se entiende, pero no obstante, debería ser nuestro deseo y deberíamos ver esto necesario, estar en oración constante con el Señor. No significa que no haga nada más de mi día, pero a través del día estoy en oración con mi Señor. Y bueno, aquí vemos el ejemplo, pero no solo es el ejemplo. Pablo dice en el 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que no solo es el ejemplo, es el mandato de que debemos orar. Entonces está esta oración, esta constancia que vemos en el pasaje, y luego vemos un aspecto importante de la oración. Cuando hablamos de la oración, está lo normal y lo bueno, que es bíblico, hacer peticiones a Dios. Pero no solo hacemos peticiones a Dios en oración, nos sometemos a Él, le damos gloria y también estamos agradecidos a Él. Entonces, así es la oración bíblica, tiene estas diferentes componentes. Quiero sí estar pidiendo a Dios, pero no solo esto, agradecido, dándole gloria, sujetándome, así es la oración bíblica. Entonces, concerniente este aspecto del agradecimiento, el agradecimiento es algo fundamental a la vida cristiana. ¿Por qué?
porque Dios nos ha dado lo que no merecemos, nos ha dado un regalo y no queremos ser ingratos porque lo que merecíamos, lo que merecemos es el infierno, pero Dios nos dio por gracia suya el favor no merecido, su perdón de nuestros pecados, y deberíamos reconocer esto agradecidos. Y esto tiene que atravesar y sobrepasar todas las situaciones de la vida. Eso es la vida eterna, el perdón de todos mis pecados, mi relación con el Creador de los cielos y la tierra. Pase lo que pase, estoy perdonado. Pase lo que pase, estoy reconciliado con mi Señor, y debería esto causar agradecimiento en mí. El agradecimiento particular es teniendo que ver con la obra de Dios en los hermanos. El agradecimiento no es, bueno, me alegra que todos estéis haciendo lo bueno, hermanos. Doy gracias a Dios reconociendo que es su obra en vosotros. Estoy agradecido por lo que está sucediendo en vosotros, pero doy gracias a Dios. Eres quien merece ser reconocido por esto. Gracias a Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Y esto es, bueno, por decirlo así, una fórmula trinitaria. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego al final de la oración vemos que el amor es fruto del Espíritu Santo, pero aunque esto sea normal, se habla de nuestro Trino Dios, en el contexto a los colosenses se destaca de manera particular esta enseñanza, Padre de nuestro Señor Jesucristo, esto porque Pablo está ensalzando a Cristo como Dios en un contexto en el cual menospreciaban a Cristo. Estaban siendo atacados los colosenses por falsas doctrinas que decían, no, tú puedes obrar y ganar salvación. Esta obra de Cristo no te va a dar lo que necesitas. Estaban también proponiendo ve y busca revelación especial superior a la palabra de Dios, a Cristo. Yo he escuchado de esas visiones angelicales, ahí está lo bueno, lo superior, como en el 2.18, por ejemplo, en el 2.13, eso es lo que vimos en la primera predicación. Entonces, cuando dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y vemos esto destacado de manera particular en el versículo 16, Cristo creador de todo, versículo 18, Cristo cabeza de la iglesia. Entonces da gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, y diciendo que Cristo es Dios. Damos gracias a Él porque la salvación es de Él, porque la obra es de Él. Y bueno, concerniente a nuestro agradecimiento, a lo mejor es cierto que somos de culturas diversas y que se puede agradecer de manera diferente, y uno dice, bueno, es que mi cultura no es así. Bueno, quizás es que tu cultura sencillamente sea una cultura ingrata, porque somos pecadores egoístas, y aunque la expresión de la gratitud pueda variar, el ser agradecido no puede variar, no es optativo. O sea, no puedo decir, bueno, es que yo y mi gente somos así, por eso no soy agradecido, no estoy agradecido. Debemos ser agradecidos. Quizás hasta usemos expresiones, es que soy perfeccionista, por eso siempre me quejo, que no está hecho lo más bien como yo quisiese. Es bueno ser perfeccionista, hacer las cosas bien. O sea, otra cosa, quejarse y no estar agradecido por lo que está sucediendo en nuestra vida. Y Pablo no era agradecido de manera a tapar pecado. Y no, estáis vosotros dando muestra o evidencia de fe, de amor, y no reconozco, no vamos a hablar de pecado. No es que esto sea el caso. Pablo habla de la vida espiritual a continuación, de lo que se tiene que quitar y poner, pero estaba viendo
el fruto reconociéndolo. Y a algunos de nosotros nos cuesta más que a otros. Nos quejamos o apuntamos a lo incompleto, lo erróneo que es algo, sin reconocer lo bueno del Señor en la vida de uno. Entonces, creo que no solamente sería bueno pensar en qué tiempo del día puedo darle al Señor, a lo mejor esta semana, concerniente a la oración, sino que quizás sería bueno pensar, bueno, quizás no en la semana que está por venir, pero empezando con la semana pasada. ¿Has estado agradecido a Dios por algo? ¿Has estado agradecido a Dios de manera particular por su obra en la vida de un hermano? Deberíamos ser agradecidos. Y si es que no, pues piensa en la semana que viene en cómo lo puedes hacer. ¿Cómo puedes reconocer la obra de Dios de manera genuina en la vida de un hermano, de tal manera que puedes decir, gracias Dios por esto, gracias por tu obra que tú estás haciendo, mi Dios. Así que esto es lo que vemos en primer lugar, el agradecimiento al Dios del Evangelio. Vemos este agradecimiento en la oración y por los hermanos. Pero ¿por qué o para qué particularmente estaba agradecido? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de los hermanos que merecía la pena decir gracias Dios por esto? Pues vemos esto a continuación. Vemos el fruto del Evangelio eficaz cuando seguimos en los versículos 4 y 5. En los versículos 4 al 5 vemos que está un trío de virtudes fundamentales del Evangelio: la fe, el amor y la esperanza. Entonces la fe, daba gracias a Dios por la fe, había oído de su fe en Cristo Jesús. Y esta fe es el medio que Dios usa para salvarnos. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Dios nos ha dado vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, y eso es mediante el don de la fe. Hemos creído en Él, y Pablo está dando gracias por la fe que han tenido y siguen teniendo, por esta obra del Señor en ellos. Ahora, esta fe tiene todo que ver con su objeto, la fe en Cristo. Yo puedo tener fe que mañana vaya a ser millonario, estaría muy guay, pero una fe no realística. No hay nadie que me ha prometido darme 1.000.000 de euros y no creo que lo vaya a tener. Entonces no debería tener fe en esto. Es un ejemplo tonto, pero bueno, usemos otro ejemplo que quizás es más realístico, que se va a escuchar de día en día. Yo tengo fe, aunque no se exprese así, que si pienso positivamente, pues voy a ser cambiado. Pues tu pensamiento positivo en ti mismo no va a hacer nada. Eso es una filosofía hueca que promete mucho y no te puede dar nada. Que puede parecer sabio, pero en realidad no es sabio, es necedad y es falsedad. El objeto de la fe es lo más importante, y la fe que debemos tener es la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe en Cristo y en la promesa de todo lo que Él nos ha prometido en la salvación. Es tener esa creencia, esa convicción de lo que Él dijo es verdad, de lo que Él, muriendo en la cruz por nuestros pecados, nos ha perdonado, y que tenemos esperanza eterna en Él, por lo tanto. Entonces, la fe, luego el amor, que es manifestación de esta fe. El amor bíblico es muy diferente al amor que
que se comunica hoy en día. El amor bíblico es hacer algo desinteresado para alguien más. Estoy incomodándome para bendecir a alguien más. Cuando muchas veces hoy en día el amor sencillamente es me hace sentir bien a mí, o sea, es lo opuesto de lo bíblico. El amor muchas veces de hoy en día no es que sea solo esto, pero es que ya no siento el amor. Es que el amor no es un mero sentimiento, el sentimiento es, si está el amor, habrá un sentimiento que es fruto del amor, pero Dios nos ha amado, nosotros siendo ingratos, ingratas criaturas suyas, y Él ofreció a su Hijo para nosotros. Así es el amor. Y el amor también es concerniente, tiene que ver con amar lo que Dios dice que debemos amar. Si yo digo, bueno, sí me entrego, no es pensando en mí, pero para mí el amor es amar todos los gatos de este mundo, pero odio a las personas. Eso no es un amor bíblico. El amor bíblico es primero Dios, luego amo a mi vecino. Tiene que ser concorde a lo que Dios dice que debemos amar. Y entonces aquí Pablo daba gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque había oído de la fe y del amor que ellos tenían a todos los santos. Todos los santos es todos los hermanos con quienes nos encontramos. Ahí está el amor. Ahora, cuando Pablo habla de este amor, no está diciendo que en este amor ellos están siendo perfectos en su amor. Me dice, qué elogio. He escuchado de vuestra fe y de vuestro amor. Ellos reconocidos por esto, por la obra de Dios en ellos más bien, pero no era algo perfecto. Pero tampoco la fe verdadera carece de amor. Tiene fruto de amor la fe verdadera. Vemos esto en el versículo 6, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, desde el día que habéis escuchado, en este día empezó el recorrido de vuestra fe, vuestro camino con Cristo. Desde el día que habéis escuchado, que realmente habéis conocido a Cristo, la gracia de Dios en verdad, lleváis fruto y crecéis, estáis creciendo. Esto es lo que sucede en el creyente. Uno va creciendo. Esta verdad es una con la cual mucha gente lucha. Porque, si la salvación es por la fe y no es por las obras, ¿por qué me dices que yo tengo que obrar? Es buena pregunta. Tenemos que entender que bíblicamente tenemos dos verdades ahí fundamentales a las cuales debemos aferrarnos. Que todo creyente verdadero tiene crecimiento. Y la segunda verdad es que todo este crecimiento nunca te va a ganar la salvación. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, lo que nos dice el pasaje es una metáfora muy importante, es fruto, no es raíz de salvación. Nada de lo que yo he hecho en el pasado, presente y futuro pueda ser la causa de mi salvación. Es efecto. Dios salva y entonces vamos viendo el fruto en la vida de uno. Es efecto. La salvación fue cumplida una vez y para siempre en Cristo Jesús. Hace 2000 años, Cristo pagó la deuda de mis pecados. Eso es externo a mí. No puedo hacer nada para recibir la salvación. Todos mis pecados, pasado, presente, futuros, fueron perdonados en Cristo hace 2000 años y aplicados a mí cuando Él me dio vida nueva. Él me la dio, no me di yo la vida nueva, Él me la dio yo estando muerto en delito y pecado, dice Efesios 2, y me dio ese don de fe. Yo creí en Él, nací de nuevo
y entonces ando en este camino. Ahora, aunque todo creyente sí crece y va caminando en el Señor, esto presupone que no existe perfección. Nadie ama perfectamente. Dios no quiso que cuando nos iba a salvar, que sería la glorificación en el estado final de todos los creyentes, que, bueno, te salvo y vas inmediatamente al cielo. Este es el camino que Dios ha ordenado por nosotros, ese camino de estar de este lado de la eternidad y tener la batalla espiritual, luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces vemos dos ilustraciones aquí, una del pasaje, otra que yo añado, que es de otro pasaje bíblico. La ilustración en Colosenses 3 dice en el 7, Colosenses 3, 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Se está refiriendo a la antigua vida cuando esto era tu caminar, vivías así, y ahora lo dejas. Y luego en el versículo 12 dice: vestíos, desquita y reviste. Así es que funciona. Cuando daba gracias por la fe y el amor de ellos, es que Pablo está reconociendo que está viendo que antes en lo cual vivían en idolatría, vivían en mentira. Esto era su vida, muerto en delito y pecado, que son unos de los pecados mencionados aquí en la lista. Pero ahora, aunque seguían luchando en pecado, con el pecado, los creyentes estaban reconociéndolo, quitando y reponiendo. El pecado, he mentido, me he enojado, perdón Señor, perdón hermano, me pongo la ropa limpia, pido perdón y intento ser paciente, decir la verdad. Y uno va creciendo en esto. Pablo está diciendo: estoy viendo esta obra, y esta obra, la que realmente es transformadora, la del Evangelio, está sucediendo en vosotros. Vemos esta fe que principió cuando os convertisteis y ahora está continuando. Y vemos, por lo tanto, el fruto del amor que está a continuación en vosotros. Este fruto crece desde el día que conocieron a Cristo y continúa. Ahora, otra analogía, la de la carrera cristiana. A mí me gusta mucho ir al monte y hacer un tipo de escalada que se llama Vía Ferrata. Y muchas veces, antes de y después de, tenemos que subir o bajar caminos muy rocosos con rocas sueltas. Bueno, ya os podéis imaginar. Muchas veces bajando casi me caigo, o algunas veces me he caído. Y creo que representa lo que pasa también en la vida cristiana. Lo que se está diciendo aquí es que todo creyente está en ese caminar, en esa nueva vida, pero caemos en pecado y pedimos perdón al Señor y seguimos adelante. Entonces veía Pablo este fruto en ellos, ese fruto, esa continuación de ese fruto en ellos. Y luego vemos que el fruto tenía una base. El fruto tenía la base de la esperanza que tenían en Cristo. Al principio del versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos. Entonces dice: doy gracias a Dios por esto, y esto está sucediendo porque habéis tenido y tenéis esta esperanza. Y la esperanza está comunicada de manera a decir que ya está ahí, está guardado esto en los cielos. Esto es algo que está ahí y os espera cuando vais a estar con vuestro Señor Jesucristo durante toda la eternidad. Lo dice, pues,
dice más de lo mismo en el 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí será el cumplimiento final de la salvación, estar con nuestro Señor Salvador durante toda la eternidad, y ellos vivían a la luz de esto. Entonces, que te encuentres careciendo de amor o viendo este fruto en tu vida, si careces de amor, dices, bueno, voy a pedir perdón y voy a continuar, quitar y poner. Y si ves este fruto en tu vida, dices, bueno, antes yo era así, bueno, ahora Dios me ha dado esa nueva vida. O mira, tal hermano que era esto y vivía y hacía esto, y ahora hace lo otro, vive para el Señor. Debemos reconocer que todo esto es por la suficiencia de Cristo en nuestra vida. Esto es la obra de Cristo en nuestra vida. Y entonces, esto es lo que Pablo les estaba comunicando. A medida que ellos estaban enfrentados con estas falsas enseñanzas, dudando a lo mejor de la palabra de Dios, diciendo, bueno, Cristo me va a suplir todo lo que yo necesito en lo espiritual. Pues sí. Recuerda que tu experiencia presente de fe y amor descansa en el fundamento sólido de las promesas de Dios, de lo que Cristo hizo para ti y también de la esperanza que tienes en Él. Entonces, este es el fruto del Evangelio y a continuación vemos la extensión eficaz del Evangelio. Y ahí vemos el mensaje del Evangelio, lo global que es el mensaje del Evangelio y también el obrero del Evangelio. En el versículo 5, la segunda parte, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa fe es una fe que tenemos en el mensaje del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es las buenas noticias de que Cristo murió y resucitó victorioso sobre la muerte y el pecado. Y este mensaje es el mensaje que tiene todo el poder para salvación y es mensaje de verdad. Estaba contrarrestando los mensajes falsos que habían sido propuestos, que si obras, Dios te va a aceptar, porque si te escuchas esta experiencia que se me ha sido revelada por un ángel, ahí está lo bueno. No. El mensaje del Evangelio es donde está el poder de salvación, y toda esta porción aquí de 3 a 23 nos está hablando del Evangelio, de ese perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús, de que creyendo en Él tenemos vida eterna. El 23 dice, y sin verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea, toda esta porción nos está hablando de este mensaje del Evangelio. El Evangelio es eficaz y únicamente eficaz. No es que, bueno, es más eficaz que otro, no, es únicamente eficaz y perfectamente eficaz para darnos esa vida nueva y esa vida nueva que va hasta la eternidad, esa vida eterna. Es digno de confianza, es mensaje de verdad. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo. Y en el versículo 6 dice que ha llegado a vosotros y así como a todo el mundo. Les está diciendo, mirad, esto no es una secta que ha nacido en un rincón de este mundo y que pertenece a los humanos. Esto es global. Es lo que dice en el 1:16, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, este mensaje del Evangelio pertenece al Creador. En el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Si buscas alguna iglesia,
buscas donde sí hay salvación, transformación genuina, pues esto se encuentra en el mensaje de Jesucristo, quien es Dios creador y cabeza de la Iglesia. Ahí es que uno encuentra la saciedad espiritual. No se encuentra en ningún otro lugar. Él es el creador. En Él debemos creer. Su evangelio es global, sobre todas las otras potestades. No es que, bueno, en el mundo vemos más de uno o del otro, ¿no? Cristo es creador, está sobre todo. Y luego vemos no solamente lo global del Evangelio, sino que el obrero del Evangelio. Pablo describe a Epafras de manera muy particular, le describe con mucho cariño. Dice en el 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Entonces está comunicándose con su consiervo, está comunicándoles acerca de su consiervo Epafras. Él es quien había dado la noticia a Pablo en el versículo 8, esta obra de amor que era por el Espíritu Santo, había llegado por Epafras. Dice que es un consiervo o coesclavo, sería más bien la palabra aquí es esclavo. Pablo se veía como esclavo de Cristo y él era esclavo con él, servía a Cristo, era amado y era fiel ministro de Cristo. Entonces, si ellos llegaban a dudar de Epafras, Pablo está diciendo, Epafras es uno de Cristo también. Él debéis escucharle porque él es fiel a Cristo. Y no hay ministro que tenga su propia autoridad. No tengo mi propia autoridad. El ministro aquí era fiel a Cristo. Dejaros llevar por él. No os dejéis llevar por estos vientos de doctrina que se os han llegado. Epafras os va a guiar en la verdad, como habéis aprendido. Él es fiel ministro de Cristo. Escuchadle para que os guíe en la palabra de Dios. Estaba entonces apoyando a este hermano, respaldándole para que ellos escucharían a la sana doctrina y no a la falsedad. Y cuando vemos a este obrero dedicado al Evangelio, vemos a este mensaje global, no puede hacer más que recordarnos de la gran comisión, id y hacer discípulos. Y que uno sea ministro, pastor en el Evangelio o no, todos tenemos nuestra parte. Dios nos ha mandado a todos nosotros que somos hijos de Él a predicar su Evangelio. Dios quiere que nosotros seamos luces en este mundo de tinieblas. Esto es a lo cual Él nos ha mandado. Así que cuando miramos este mensaje, vemos que debemos ser agradecidos a Dios por su Evangelio, que es eficaz, y debemos no ser ingratos por la obra de Dios en nuestra vida, en la vida de los hermanos, recordando de dónde Dios nos ha sacado, recordando de qué condenación Dios nos ha librado, recordando lo que ha sido pagado para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en duda o en prueba por una situación difícil, ellos habiendo recibido, los colosenses, estas falsas enseñanzas, uno a lo mejor pensando en una corriente cultural o una experiencia personal, lo que nos dice este pasaje es: mira a Cristo, mira a quien has creído y continúa creciendo en Él. Él es la solución. Esté agradecido a Dios por la obra de Cristo y agradecido por su obra también en otros hermanos. Así que sigamos quitando y poniendo en base a esa obra de Cristo en nosotros. Y si no has creído en Cristo, ese mensaje de salvación es para todo el mundo. Recibe a Cristo, no esperes. Pide perdón de tus pecados y recíbelo como tu Señor y Salvador. Vamos a
Vamos a cantar ahora.